Hola, somos Ainhoa, Nela, Michele y Pilar y os vamos a presentar nuestro test final Agrupa. En cuanto al índice, os vamos a hablar de los materiales que hemos utilizado, la evolución del test, el procedimiento, las fuentes de error y mejoras, los resultados y para terminar la conclusión. En cuanto a los materiales utilizados, necesitamos una paleta de colores, colorímetro, tapones, cartulinas, MATLAB y Excel, la aplicación CV Simulator, una caja de cartón, compás, tijeras, pegamento, etc. En cuanto a la evolución del test, la idea original era crear un test de detección de alteraciones de la visión del color para cada uno de los mecanismos. El test consistía en un conjunto de piezas entre las cuales había una diferente que un sujeto normal separaría, mientras que un sujeto con alteración en la visión del color no separaría. Se pretendía hacer un test en el que habría tres piezas, una para que el sujeto protán confundiera con el resto, una para que el sujeto deután confundiera con el resto y una para que el sujeto tritán confundiera con el resto. En cuanto a la primera modificación, visto cómo afectaba el criterio del sujeto por el test, decidimos cambiar la tarea que debía realizar el paciente. Lo que decidimos es que se realizara el test para los tres tipos de detección simultáneamente, por lo que las piezas de confusión de cada sujeto están presentes a la vez, junto a las de referencia. Es decir, el test consta de 5 piezas, de las cuales 2 serían de referencia y las otras 3 se corresponderían con las alteraciones protán, deután y tritán. Por tanto, un sujeto normal agruparía las 2 de referencia juntas, las del deután por separado, al igual que las del tritán y el protán. En el caso de los sujetos con alteraciones del color, lo que ocurriría es que agruparían las piezas de confusión de su alteración con las de referencia y el resto por separado. Por último, en el test final, al comprobar por última vez los colores elegidos para las alteraciones con la app CV Simulator, nos dimos cuenta que al estar tan cerca del color de referencia, un sujeto normal no era capaz de realizar las agrupaciones, por lo que con el test no éramos capaces de distinguir a un sujeto normal de un sujeto con alteración en la visión del color. Por ello, elegimos entre los colores que teníamos almacenados en el Excel el que tuviera un valor más alejado del color de referencia. El test lo realizamos monocularmente con una iluminación uniforme blanca y a una distancia de 40 centímetros. Como la medida del test es rápida, resulta beneficioso para el paciente ya que no se agota, pero la precisión puede disminuir. Procedimiento. En cuanto a la elección de los colores, conseguimos una paleta de colores poco saturados, lo cual nos condicionaba la elección del fondo. A partir de ella y entre varias cartulinas, elegimos la que más posibilidades nos ofrecía como color de referencia. Después, con la aplicación CV Simulator, teniendo en cuenta que la luz debía ser blanca, hicimos una selección rápida de los colores que confundirían los sujetos con alteraciones. Para hacer las medidas más exactas, la universidad nos proporcionó el colorímetro Konica Minolta. A partir de los colores seleccionados para el test, tomamos las medidas con el colorímetro, obteniéndolas en el espacio CIELAB. Pasamos estos datos a una hoja Excel y utilizando MATLAB los pasamos al espacio X y Z. Teniendo en cuenta que para cada anomalía falla uno de los conos, hicimos el cociente de los otros dos conos. A partir de los resultados fuimos comparando los valores de cada color con el valor de referencia, eligiendo lo más cercano a este. Tomando las medidas y decidiendo lo que el paciente tenía que hacer, nos dimos cuenta de que el test era muy subjetivo y confuso.
En algunas ocasiones no podríamos diferenciar entre un sujeto normal y una alteración cromática. Esto nos hizo hacer alguna modificación en el test. En cuanto a la creación de los tapones, decidimos hacer las piezas con tapones de botella y limitamos el tamaño del estímulo mostrado, es decir, que subtendiera menos de 2 grados a la distancia a la que se realiza el test, que son 40 centímetros. Tomando como referencia el tamaño de las piezas de Farnsworth-Munsell, ideamos colocar una cartulina encima del tapón previamente tintado de negro para limitar el tamaño del estímulo. Haciendo las piezas nos dimos cuenta que el círculo central es irregular entre las diferentes piezas. No debería ser así, esto ocurre por la falta de precisión al realizarlo por nosotras mismas. En cuanto a la creación del fondo, utilizamos una caja de zapatos forrada con cartulina negra sobre la cual colocamos los tapones para hacer las agrupaciones. Fuentes de error y mejoras. En cuanto a las fuentes de error, asumimos los errores que se cometen al utilizar la aplicación CV Simulator. La paleta de colores era demasiado desaturada y además muy limitada, por lo que necesitaríamos una gama más amplia de colores. Irregularidad del círculo central de los tapones entre las diferentes piezas. La textura de las piezas de referencia y de los colores elegidos para las alteraciones son diferentes. Al hacer la simulación, dependiendo de cómo se coloque el móvil, la sombra de este afecta a la medida. No hay estímulo control. La plataforma del fondo se desplaza al agrupar las fichas. La prueba se realiza con su compensación. No hemos tenido en cuenta que puede ser que su compensación no sea la adecuada y además sería interesante utilizar la gafa de prueba para evitar los filtros de las gafas. Y en cuanto a las mejoras, la luz que se utiliza para llevar a cabo el test debe de ser siempre la misma. Respecto al color de referencia, necesitaríamos el mismo tono pero con diferente luminosidad para utilizarlo de referencia, ya que el paciente no entiende bien qué es lo que tiene que agrupar al ver dos colores exactamente iguales. Imposibilidad de diferenciar entre sujeto protan y deutan. Habría que comprobar el test con pacientes que realmente tuvieran una alteración del color para ver qué nivel de alteración es capaz de detectar el test. Comprobar la eficacia del test en los diferentes rangos de edad, además de clasificar, cuantificar el grado de alteración del paciente. Realizar una plataforma más rígida para evitar que el test se desplace. Nos hemos dado cuenta de que al pedirle al sujeto que agrupe, tiende a buscar similitudes entre las piezas y le resulta raro hacer grupos de una sola pieza. Deberíamos añadir más piezas que simularan las alteraciones, para que la tarea estuviera más clara y se sintieran más seguros al tomar las decisiones y por lo tanto el test así fuera más fiable. Resultados. Los resultados del observador patrón normal consisten en agrupar las piezas patrón juntas y por separado cada una de las piezas que simulan las alteraciones cromáticas. En el caso de un observador
patrón-protán agrupa las piezas patrón con la protán y separa deután y tritán de forma independiente. Para un observador deután, agrupa el deután con los patrones y separa las otras dos piezas. Y para un observador tritán, agrupa la pieza tritán con los patrones y separa deután y protán. El problema de nuestro test, que hemos comentado anteriormente, es que no somos capaces de diferenciar entre protán y deután, porque no tenemos la suficiente gama de colores. Hemos tomado medidas en 10 pacientes aleatoriamente con edades comprendidas entre 19 y 49 años, midiendo únicamente el ojo derecho, ya que es una prueba que se realiza en monocular, por si hubiera degeneración neural unilateral. Resultados observador normal. Al analizar los resultados, hemos visto que el 40% de los pacientes son capaces de realizar la medida en visión normal como el observador patrón, mientras que un 50% agrupan el deután con el protán y solo una persona confunde el protán con los patrones. Resultados observador protán. Un 20% de los pacientes son capaces de hacerlo como el observador patrón, pero sin embargo el resto agrupan protán y deután con los patrones. Resultados observador deután. El 90% de los pacientes agrupa protán y deután con los patrones y solo una persona agrupa los patrones separados del deután, por lo que es capaz de distinguir la pieza que debería confundir. Resultados observador tritán. Un 80% de los pacientes son capaces de agrupar la pieza tritán con los patrones, mientras que el 20% añade en ese grupo también la pieza protán. En cuanto a la conclusión, como hemos dicho anteriormente, no somos capaces de distinguir entre un paciente protán y uno deután. Y además, la similitud de la pieza tritán a los patrones hace que en algunos casos no podamos diferenciar tampoco al tritán, aunque en un porcentaje muy bajo. Por lo que podríamos afirmar que el test tiene una media alta fiabilidad para detectar a sujetos tritanopes. Sin embargo, el error que nos impide distinguir entre protán y deután altera demasiado el test y por tanto no sería válido.